Buen día, mi nombre es Mayer Limba, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre en la carrera de Contabilidad Superior. Este video va dirigido hacia el economista Osvaldo Lor con el tema de las normas internacionales de auditoría, de la 300 a la 450. La norma internacional de auditoría número 300 nos indica la planeación de auditoría de estados financieros. La planificación de auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el cargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece que la auditoría de estados financieros varios aspectos, en otros los siguientes. Nos indica que el auditor presta mayor atención a las áreas importantes de la auditoría, identifica y resuelve problemas potenciales oportunamente. A su vez, organiza y dirige adecuadamente el cargo de auditoría y facilita la supervisión del equipo a cargo. El objetivo de la NIA 300 es que el auditor sepa planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de una forma eficaz. Los requerimientos que nos indica la NIA es que deben participar el socio y miembros claves del encargo de auditoría para realizar la planificación. Entre las actividades previas del encargo debe evaluar la continuidad de las relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría. Establecer un acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Se debe establecer una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el momento de realización y la dirección de dicha auditoría. El auditor debe establecer un plan de auditoría donde determinará el momento de realización, la extensión de los procedimientos de auditoría y la extensión de los procedimientos que servirán para evaluar el riesgo y también para los procedimientos que se utilizarán posteriormente en la afirmación. Las estrategias globales y el plan de auditoría pueden ser cambiados en virtud de las circunstancias. Se debe planificar la supervisión de los miembros del equipo del encargo de auditoría. Dentro de la NIA 300 también nos indica cómo debe ser presentada la documentación, donde explica que la estrategia global, así como el plan de auditoría y cualquier cambio que exista en la planificación, debe estar documentada y quedar totalmente respaldada. El auditor podrá tener comunicación con el auditor procededor cuando se haya producido un cambio de auditores en cumplimiento de requerimientos de ética aplicable. A su vez, planificar es un proceso continuo que a menudo comienza poco después de la finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del encargo de la auditoría actual. Planificar puede incluir considerar necesario conocer antes de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Se debe conocer, como bien nos indica, antes de planificar, los procedimientos analíticos que se utilizarán, la obtención del conocimiento del marco normativo aplicable en que la entidad opera y cumple, la determinación y la importancia relativa, a su vez la participación de expertos. Dentro de la estrategia global de la NIA 300 de auditoría incluye procedimientos que nos indica a continuación, que son los recursos que se utilizarán para realizar el encargo, en áreas específicas la cantidad de recursos a utilizar, el momento en que se va a utilizar los recursos. Luego de establecer una estrategia global, se debe desarrollar un plan de auditoría. Como consecuencia de hechos inesperados, de cambios en la evidencia de auditoría obtenida de los resultados de haber aplicado procedimientos de auditoría, el auditor puede modificar la estrategia global y el plan de auditoría. Si la auditoría es un encargo inicial, puede necesitar ampliar las actividades de planificación y la que ya normalmente el auditor no tiene la experiencia previa con la entidad. Dentro de la norma número 300 nos indican también las características del encargo de auditoría, el marco de información financiera aplicable, los requerimientos de información financiera específicos del sector, tales como los informes exigidos por autoridades reguladoras de la jurisdicción, la naturaleza de las relaciones entre una controladora y sus componentes,
los segmentos de negocio, la moneda de presentación, disponibilidad de los auditores internos y la medida en que puede utilizarse dicho trabajo. El fin es planificar. La planificación nos lleva a realizar de una forma ordenada la auditoría y saber qué áreas debemos evaluar y evaluar el riesgo, valorarlo a través de los procedimientos que se utilizarán durante la ejecución de la auditoría. Como consecuente, nos indica también la norma internacional de auditoría número 315, donde se habla de la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. El alcance de esta NIA nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes e iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. La NIA 315 tiene como objetivo que el auditor sepa identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Las definiciones y los términos propios de la NIA 315 nos indica como primer punto las afirmaciones, que son las manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros. El riesgo de negocio. El riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetos y ejecutar sus estrategias, o a su vez derivado del establecimiento de objetivos y estrategias de forma inadecuada. El control interno nos indica que el proceso implementado al interior de la organización con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera. La eficacia y eficiencia es muy importante dentro de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Como siguiente punto, nos indica los procedimientos de valoración del riesgo. El procedimiento de auditoría aplicados para obtener conocimientos sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. El riesgo significativo nos indica que el riesgo identificado y valorado de incorrección material que a juicio del auditor requiere una consideración especial en la auditoría. La NIA 315 al igual nos indica los requerimientos, que se trata de los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. A su vez, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la documentación. Los procedimientos de la valoración del riesgo y actividades relacionadas, conociendo como conocimiento de la entidad, la obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la entidad, es un proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y análisis de información durante toda la auditoría. El conocimiento constituye un marco de referencia dentro del cual el auditor planifica la auditoría y aplica su juicio profesional a lo largo de ella. Por ejemplo, al considerar la adecuación de la sección y aplicación de lo que se trata la auditoría, las políticas contables, así como las revelaciones de información en los estados financieros. Como siguiente punto nos indica los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Las consideraciones. La información obtenida de la aplicación del procedimiento de valoración del riesgo y de las actividades relacionadas pueden ser utilizadas por el auditor como evidencia de auditoría para sustentar valoraciones de riesgo de incorrección material.
El auditor a su vez aplica su juicio profesional para determinar el grado de conocimiento necesario. La principal consideración del auditor es determinar si el conocimiento obtenido es suficiente para alcanzar los objetivos establecidos en la presente NIA número 315. Como siguiente punto nos indica los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Nos dice que los riesgos que deben ser valorados incluyen tanto los que se deben a los errores como los debidos a fraude. Sin embargo, la significatividad del fraude incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Para obtener información, los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: la indagación ante la dirección y ante otras personas de la entidad, que a juicio el auditor pueda disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material, debido a fraude o error, procedimientos analíticos y observación e inspección por parte del auditor. Los empleados que participan en el procedimiento y procesamiento o riesgo de transacciones complejas o inusuales pueden ayudar al auditor a evaluar la adecuación de la selección y aplicación de ciertas políticas contables. El personal de los departamentos de mercadotecnia o de ventas, información acerca de los cambios de la estrategia de marketing de la entidad, tendencia de las ventas o acuerdos contractuales de los clientes. Los procedimientos dentro de la valoración del riesgo y actividades relacionadas, observación e inspección pueden dar soporte a las indagaciones y proporcionar información acerca de la entidad y de su entorno. Ejemplos de dicho procedimiento de auditoría incluyen la observación o inspección de las operaciones de la entidad, los documentos, registros y manuales de control interno, los informes preparados por la dirección y por los responsables del gobierno de la entidad, los locales e instalaciones industriales de la entidad. El siguiente punto nos indica los procedimientos de la valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos e incorrección material. Dentro de la norma internacional de auditoría 320, nos indica la importancia relativa en la planeación y realización de auditoría. El alcance de esta NIA nos indica que se trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Aunque dichos marcos de información financiera puedan referirse a la importancia relativa en distintos términos, por lo general indica que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas. Y a su vez, los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tienen en cuenta el posible efecto de las incorrecciones puedan tener en usuarios individuales específicos cuyas necesidades puedan ser muy variadas. Dichas indicaciones sí están presentes en el marco de situación financiera aplicable. Proporcionan el auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. El auditor, como primer punto, tiene un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad,
y están dispuestos a analizar la información de estados financieros con una diligencia totalmente razonable. Comprende que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios, en la consideración de hechos futuros. A su vez, indica la toma de decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría, como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre la magnitud de las incorrecciones que se consideran materiales. Estos juicios sirven como base para la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo. También ayuda para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores a la auditoría. Dentro de esta NIA, el objetivo nos indica que el auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Como resumen de la NIA, podemos identificar que la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros. En su conjunto, el objeto de reducir un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones o no corregidos y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel o niveles de importancia relativa, establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Podemos identificar la norma internacional de auditoría 330. Nos explica sobre las respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad del auditor de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa, identificados y evaluados por el auditor de acuerdo con la NIA en una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa, mediante la planeación e implementación de respuestas apropiadas a dichos riesgos. Procedimiento sustantivo: un procedimiento de auditoría diseñado para detectar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel aseveración. Los procedimientos sustantivos comprenden las pruebas de detalles de clase de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones, y los procedimientos analíticos y sustantivos de las pruebas, que a su vez controlan un procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la efectividad operativa de los controles para prevenir o detectar, y a su vez corregir representaciones erróneas de importancia relativa. A nivel de aseveración, el auditor deberá diseñar y desempeñar pruebas de controles para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría en cuanto a la efectividad operativa de los controles relevantes. Sí, tomando en cuenta la evaluación del auditor de los riesgos de representación errónea de importancia relativa a nivel aseveración, incluye una expectativa de que los controla. La norma establece las guías para responder en forma global a la evaluación de los riesgos de errores significativos. En los estados contables, a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría, estos procedimientos de auditoría están dirigidos para responder a los riesgos en el nivel de las afirmaciones contenidas en los estados contables. Incluyen pruebas de controles que mitiguen los riesgos evaluados y, en su caso, la determinación de naturaleza, extensión y oportunidad de la aplicación de los procedimientos sustantivos adecuados.
Finalmente, la norma incluye elementos para evaluar la suficiencia de los elementos de juicios obtenidos y expresa de qué modo deben documentarse en papeles de trabajo los resultados de los procedimientos aplicados. Como resumen de la NIA 330, podemos decir que se trata específicamente de las responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros, de diseñar e implementar las respuestas a los riesgos de incorrecciones materiales identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. De acuerdo con la NIA, el objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material, mediante un diseño e implementación de respuestas adecuadas. La norma internacional de auditoría 402 nos indica el tema de consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios. La norma internacional de auditoría 402 expone la responsabilidad del auditor del usuario de obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría cuando la entidad usuaria emplea los servicios de una o más organizaciones de servicios. Muchas entidades contratan los servicios de organizaciones para la realización de tareas específicas a las operaciones de negocios de dicha entidad. El auditor debe determinar qué servicios prestados son relevantes para la auditoría de estados financieros. Estos son los que hacen parte del sistema de información de la entidad y son relevantes a la información financiera. Ejemplos de estos servicios son mantenimiento de los registros contables de la entidad usuaria, administración de activos y manejo de transacciones como agente de la entidad usuaria. El auditor debe obtener un entendimiento de la naturaleza e importancia de los servicios prestados por organizaciones y su efecto en el control interno de la entidad relevante a la auditoría. Esto permite identificar y evaluar los riesgos de importancia relativa, para a su vez diseñar e implementar los procedimientos que respondan a dichos riesgos. El auditor puede recurrir a manuales, contratos o acuerdos entre la entidad y la organización de servicios, reportes y su experiencia para adquirir la información necesaria para el entendimiento y la organización adecuada. Obtener un entendimiento de los servicios prestados por una organización de servicios y el control interno nos indica que parte desde el trabajo del auditor, y parte del auditor es tener un entendimiento de la entidad, ya depende de la capacidad. Su entorno y control interno. Esto incluye conocer si la entidad tiene contratos con organizaciones de servicios. Cuando es así, el auditor del usuario debe entender cómo y cuáles son los servicios prestados por la organización de servicios a la entidad. De la misma manera, el auditor debe conocer la naturaleza de los servicios, importancia, el efecto en el control interno de la entidad, la interacción y la relación entre la entidad. A su vez, la organización de servicios teniendo en cuenta las actividades y procedimientos relevantes. Dentro del conocimiento de la entidad está el entendimiento del control interno, lo que implica conocer los controles relevantes que se relacionan con los servicios prestados por la organización. Con el entendimiento suficiente, el auditor puede tener una base para la identificación y evaluación de los riesgos significativos. El auditor del usuario debe obtener ese entendimiento siguiendo los procedimientos que sean necesarios. Como en este caso nos indica, con el entendimiento suficiente el auditor puede tener una base para identificación y evaluación de los riesgos significativos. El auditor del usuario debe obtener ese entendimiento siguiendo los procedimientos que sean necesarios, como lo son recurrir a los reportes, o contactar con la organización de servicios para quedar satisfecho sobre la competencia profesional e independencia del auditor de servicios que presenta el reporte. Estos reportes pueden ser usados como evidencia del entendimiento de los servicios prestados por la organización de servicios a la entidad usuaria durante la auditoría. Como último, podemos identificar la norma internacional de auditoría 450, donde nos indica la evaluación de la representación errónea identificadas durante la auditoría. La norma internacional de auditoría 450
nos presenta la responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, incluyendo las no corregidas en los estados financieros. El objetivo de la NIA 450 es que el auditor debe evaluar el efecto de las representaciones erróneas, incluyendo las no corregidas, identificadas durante la auditoría de estados financieros para determinar si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Dentro de la NIA nos presenta las definiciones, que son las más importantes y las principales que un auditor debe conocer. La representación errónea, diferencia entre un rubro o partida presentada en los estados financieros y el rubro o partida requerida por el marco de referencia de información financiera aplicable. Estas representaciones erróneas pueden originarse por fraude o error, pueden ser resultado de falta de exactitud en la compilación y procedimientos de los datos, omisión de registros contables o estimaciones incorrectas. Representaciones erróneas no corregidas nos indica que son las representaciones erróneas que el auditor ha identificado anteriormente y reportado durante el trabajo de auditoría, pero que no han sido corregidas por la administración de la entidad, han sido ignoradas. Y esto afecta a la próxima auditoría que se realiza. Nos indica de igual manera los requisitos. Es a su vez la acumulación de las representaciones erróneas identificadas. El auditor debe recopilar todas las representaciones erróneas que se presenten durante la auditoría. Al momento de acumular las representaciones erróneas, el auditor debe descartar aquellas que sean triviales e inconsecuentes para los estados financieros. Para hacer esto deberá determinar un monto por debajo del monto que estima representaciones erróneas de importancia relativa. Asimismo, el auditor puede dividir las representaciones erróneas no triviales en objetivas, por juicio y proyectadas, lo que le permite la evaluación apropiada de su importancia relativa y efecto. Las representaciones erróneas objetivas son de las que no se tiene duda. Las de juicio son de las que hay diferencia de juicios entre la administración, auditor y políticas contables establecidas, y las proyectadas son las relacionadas con la proyección de las representaciones erróneas identificadas en muestras de auditoría. Dentro de las consideraciones sobre las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, cuando las representaciones erróneas y su naturaleza indican que son de importancia relativa y su efecto sobre la auditoría es importancia, el auditor debe determinar si la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría necesitan revisión. De la misma manera, el auditor debe solicitar a la administración la revisión y corrección de las representaciones erróneas que se presentaron y realizaron procedimientos de auditoría necesarios para evaluar los efectos de las representaciones erróneas que no sean corregidas. Dentro de la NIA 450 también nos indica la comunicación y corrección de las representaciones erróneas. El auditor tiene la obligación de comunicar oportunamente al nivel apropiado de la administración las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría y solicitar su corrección apropiada, cuando sea posible de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables. En el caso en que la administración se niegue a realizar las correcciones, el auditor deberá considerar las razones de la administración para no realizar las correcciones y determinar su efecto en los estados financieros, verificando que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa. La evaluación del efecto de las representaciones erróneas no corregidas. El auditor debe evaluar si las representaciones no corregidas son de importancia relativa, teniendo en cuenta la importancia establecida en la norma internacional de auditoría número 320, los resultados financieros reales de la entidad. Una vez establezca esta información relativa, el auditor debe determinar su efecto en los estados financieros como un todo. Entonces, el auditor debe comunicar esta representación errónea de la importancia relativa a los encargados de gobierno corporativo, comunicando también su efecto en los estados financieros
como un todo y solicitando su corrección de manera inmediata para no afectar a la entidad. La representación escrita nos indica que el auditor debe solicitar representación escrita de la administración o encargados del gobierno corporativo sobre su opinión acerca del efecto de las representaciones erróneas y si ellos lo establecen de importancia relativa o no sobre los estados financieros como un todo. Se debe incluir un resumen de las partidas. Dentro de la documentación, el auditor debe incluir el monto para considerar las representaciones erróneas tribales, todas las representaciones erróneas corregidas y no durante la auditoría, y la conclusión del auditor sobre la representación errónea no corregida y de importancia relativa, a su vez su efecto sobre los estados financieros como un todo. Hemos visto las NIAs desde la 300 hasta la 450. Espero que esta aclaración, este pequeño resumen, sea de agrado para todos ustedes. Muchas gracias.